Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Bueno, reiteramos, muy alegres de estar con ustedes el día de hoy. Y vamos a ir al libro de Efesios, y ahí es donde vamos a estar, Efesios. Efesios capítulo 1. Y ayer hablamos brevemente acerca de este tema, de esta idea, de lo que significa ser adoptados por Dios. Para el judío había un gran orgullo ser judío. Pablo, cuando habla con los hermanos en Filipenses y da su currículum, expresa el orgullo importante que era ser hijo y descendiente de los patriarcas. El judío debería de memorizar al pie de la letra lo que se llama su genealogía. Esto es, quién es papá, quién es abuelo, y así hasta el momento de Isaac y Abraham, y claro, a Jacob. Esta idea era un debate constante, porque cuando había judíos que se movían de una sinagoga a otra sinagoga, ellos decían y expresaban su genealogía. Y ciertamente había tribus de más calidad dentro del pensamiento de ellos. Y estos linajes, pues no solamente les daba cierta bendición, sino que también les daba ciertos derechos. En Romanos 9, cuando el apóstol Pablo está expresando ello, de lo que es el linaje y la genealogía, Pablo expresa el gran dolor que siente en cuanto a ello. Romanos 9, 1 al 5 dice: verdad digo, en Cristo no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que deseara yo mismo ser anatema, esto es maldición, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, ahí está la palabra de esa adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Fíjate, aquí dice Cristo, el cual es Dios. Claro, hemos visto que Dios se hizo carne y es Jesús, y Jesús fue ungido y es Cristo, y Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta idea de la adopción es algo que entendían bien los romanos en el primer siglo, porque como hablaba y explicaba el día de ayer, había una gran distinción social en aquellos tiempos. Aquí en México no se ve la distinción social tanto como se veía en los tiempos antiguos, y eso es porque aquí en México, de alguna u otra manera, si alguien se viste con ropa que parece ser cara, pues podría pasar como una persona rica. Esto es que, ya que los chinos han hecho un excelente trabajo diciendo su lema, primero imitamos y luego perfeccionamos, la gente tiende a comprar cosas que no son originales
reales y por lo tanto una persona puede pasar desapercibida como una persona rica y la clase social no se puede ver tanto como se veía en el imperio romano. En el imperio romano lo que identificaba la clase social era el vestido. Esto es, que si tú no tenías ciudadanía romana, a lo cual se le llama patricio, ya viene el nombre patricio, si no tenías ciudadanía romana, no te podías vestir como ellos. En esta figura podemos ver un ciudadano romano, el cual tiene una vestimenta totalmente blanca, que era la vestidura de un patricio, y tenía el cuello rojo y la manga roja, lo cual le distinguía como un ciudadano romano con todos los derechos. Y luego a un lado podemos ver a su esposa, la cual también tenía un vestido, normalmente era rojo, rosa, y luego tenía una toga como de color morado. Esta es lo que se conocía como púrpura, que era muy caro en el primer siglo. Recuerdan que Lidia hacía ¿qué? Púrpura, porque toma 1000 caracoles del mar para hacer esta tela, este color. No cualquiera lo puede hacer. Y podemos ver los hijos, ahí están al lado, venían a ser patricios, hijos del cabeza del hogar, y ellos tenían que vestir de una manera distinta, y claro, tenían en el cuello algo que los identificaba como hijos de ciudadanos romanos. Y estos, en esta figura, podemos mirar también cómo tenían sandalias, porque quien no tenía sandalias en el primer siglo automáticamente era un esclavo. Los esclavos no podían tener sandalias. Por eso cuando ves películas del primer siglo, la gente que sabe se da cuenta de los errores que cometen los directores, porque los esclavos, los siervos no lo podían hacer. Y entonces decía yo el día de ayer que podía existir una adopción, y la adopción era que alguien que era esclavo o alguien que el padre no aceptaba y era tirado, podía ser tomado y podría venir a ser hijo. Y cuando vemos esto, podemos ver la desventaja de aquellos que no eran hijos. Y los judíos, dice Pablo, los judíos, él en Romanos 9 dice, a mí me duele, dice, por el amor a mis hermanos, por los cuales son parientes según la carne, que son los israelitas. Porque los israelitas hasta el día de hoy, cuando viajas a Israel, tienen y se creen de una categoría superior a todos los demás, por cuanto creen que son el pueblo escogido, o literalmente los verdaderos hijos de Dios. Y en este sentido, Pablo se duele por ello. ¿Por qué? Porque dice que de ellos viene con el ser hijos la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quien son los patriarcas. Esto es, cuando tú eres hijo tienes derechos. ¿Y cuáles son los derechos? Que el hijo de la cabeza del hogar mantenía la heredad, la herencia de todo aquello que era dueño, ¿quién? El padre. Entonces, cuando Pablo en Efesios 1 está poniendo este ejemplo de la adopción, 1 versículo 6, 5 y 6 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, indica lo siguiente, que tú y yo éramos huérfanos, que tú y yo no teníamos padre, que tú y yo no teníamos herencia y derechos. Y este es un concepto que tenemos que entender, que a mí me puso a pensar cuando entré por primera vez a Israel y éramos los únicos mexicanos que entramos y nos separó seguridad y nos empezó a cuestionar a mí y a mi esposa, y luego nos pasaron a una oficina con el mero pesado de seguridad o inmigración, para que me entiendan, y nos sientan y me empiezan a preguntar y me dicen, a ver, Ricardo Barrera Gaona, ¿quién es su papá? Claro, pero yo en inglés, who's your father? Y le dije, bueno, este es mi papá. Y dice, ¿y tu abuelo? Este es mi abuelo.
y tu bisabuelo. Dije, y tu tatarabuelo. Y se enojó. Dice, ¿acaso tú no sabes de dónde vienes? Y yo vengo de México, pero bueno, es otra cosa, ¿no? El concepto es, ¿de quién somos descendientes nosotros? Porque también lo dice el rey Salomón, que nuestra alma quedará olvidada. Esto es que cuando tú te mueras, te entierran en algún panteón o cementerio y se pone una lápida con tu nombre. Y tú ahorita en vida esperas que de alguna u otra manera, si posiblemente alguien te visite de vez en cuando, tus restos. Y si no, pues ni modo, que no te visiten. Pero ¿dónde está la tumba de tu tatarabuelo? Alguien lo ha visitado, alguien se ha olvidado de él. Como que no venimos de la nada, como que estamos huérfanos y no sabemos ni siquiera quiénes son nuestros ancestros. Y siempre sale uno por ahí. Es que yo soy de España. Hermanos, disculpen. ¿Y por qué dicen eso? Porque mi padre era de Andalucía y los ojos los tenía verdes y azules. ¿Y tú crees que eso identifica realmente? No sabemos de dónde venimos, no sabemos de dónde somos. Y el apóstol Pablo explica esta parte de la adopción porque hay una gran desventaja para aquellos que no teníamos linaje. ¿Recuerda Timoteo? Timoteo era hijo de una judía y de un griego, según explica, y él nunca pudo pisar una sinagoga. No había un rabí que lo quisiera circuncidar, porque realmente era una lacra, era una basura para lo que sería el primer siglo. ¿Por qué? Porque nadie lo podía aceptar, porque era una mezcla de judío y ¿qué? Y griego, y en este caso no lo aceptaban, porque el linaje era desventaja. Ahí en Efesios capítulo 2, en el versículo 11, el apóstol Pablo trata de recordar quiénes somos, quiénes éramos y de dónde venimos nosotros. ¿Acaso nosotros venimos realmente de un lugar que conocemos? Estamos totalmente perdidos. Dice ahí Efesios capítulo 2, versículo 11, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, esto es, si tú y yo nos acordamos de dónde veníamos, no teníamos linaje, no sabemos quién es nuestro bisabuelo, tatarabuelo o tatarabuelo, no sabemos de dónde somos. Ahora en Estados Unidos se da esta prueba del ADN, lo cual yo me la hice, pero no les voy a dar los resultados. Y cuando te haces la prueba del ADN te dice literalmente de dónde vienes. Exactamente puede decir, vienes de esta tierra y de esta tierra y de esta tierra. Y muchos de nosotros, porque de alguna otra mente fuimos bendecidos de pequeños, se nos empieza a subir los humos y creemos que somos de alguna raza especial. Creemos, dice, es que yo soy más blanco que aquel, y porque soy más blanco, pues yo soy de mejor raza. Pero realmente no sabemos de dónde somos. Y hay veces ese orgullo puede causar soberbia. Y esa soberbia realmente puede causar un cierto tipo de apreciación por sí mismo más de lo que se deba de tener. Y entonces hay una gran desventaja, dice Pablo, en cuanto al ser gentil, porque somos lo que somos. Somos gentiles, no tenemos un linaje definido. Y por lo tanto, al ser gentil, dice ahí la Escritura, por tanto acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados ¿qué? Incircuncisión, porque los judíos, los hebreos, los descendientes de los patriarcas, cuando ven un gentil hasta el día de hoy, lo desprecian. ¿Te acuerdas cuando en el valle de Alel, en la parte baja de la tierra de Judá, arriba del desierto del Negev, en este valle se levanta un filisteo, el cual se llama ¿cómo? Goliat, y se levanta David, y fíjate el desprecio de David, porque la señal física de el contacto, relación con Dios era la circuncisión. Esto es el cortar el prepucio de la parte varonil. Y dice David, ¿quién es este incircunciso? Los baños
en la antigua Roma, si tú visitas Éfeso o Bet-Shean en Israel, hay baños públicos, y los baños públicos son así como estos, así como las bancas, así, todos juntos, ¿ok? Y luego tienen hoyos así, ¿me entiendes? Y no hay privacidad, como aquí. Y tú te sientas, y al lado se sienta otro, y no te pide permiso ni te, discúlpame, no, nada de nada. Y lo que pasaba que en los baños podías darte cuenta quién era judío y quién era gentil. Y en baños judíos a veces despreciaban a los gentiles, los revisaban para no entrar a los baños. Y en las sinagogas, cuando venía un viajero que decía ser judío, lo revisaban a ver si era judío. Por eso Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo para que pudiesen predicar a los judíos, porque el evangelio es poder de salvación de Dios para el judío, ¿qué? Primeramente, y también para quién, para el griego. Así que tenían personas en la entrada para revisar. Qué incómodo sería que el hermano Antonio estuviera en la entrada y viniera un visitante y dijera, a ver, déjame ver. Era lo que hacían. Y no, usted no puede, los despreciaban. Es más, el judío pensaba que hablar con un gentil le contaminaba. Por eso se sorprenden cuando Jesús habla con la samaritana. Y dice la samaritana, es que nosotros no hablamos. En ese momento, para el pensamiento judío, ellos ya estaban contaminados. Así que tú y yo tenemos que recordar que no teníamos pasado. No sabemos de dónde venimos. Bueno, los que hicimos la prueba del ADN tenemos una idea, pero no sabemos de dónde venimos. No sabemos quiénes fueron los antepasados. Es más, los apellidos son una extensión para identificar las familias. El que se apellida González era porque había un Gonzalo en aquel tiempo y por eso le llamaban González, es de los Gonzalos. Pero en el caso de mi madre, cuando íbamos al pueblo de mamá, ¿verdad? Y yo iba de la Ciudad de México y caminábamos en la calle y nos veía una persona de ahí del pueblo, me decía, y no me reconocía, decía, a ver, ¿tú qué? Porque en los pueblos todavía dicen buenos días, ¿verdad que sí? Y en la ciudad pues uno se pasa de largo. Amén. Bueno, aquí es en Monterrey, Ciudad de México no es así, pero bueno, así es en Monterrey. Y cuando tú vas en el camino y decía, a ver, ¿tú de quién eres? Me preguntaba de quién eres. Y yo le decía, bueno, mi mamá se llama tal. Y entonces decía, ah, tu mamá es tal, de tal, prima y sobrina de tal, tal. Es mi primo, somos familiares. Se identificaban de esa manera. Pero tú y yo, ¿quiénes somos? No somos nada. Por eso Pablo indica que no hay entre vosotros muchos nobles como pensáis. Porque el dinero no hace a la persona. Porque como dice el dicho, aunque la mona se vista de qué, mona hace qué, pero los versículos ni se los aprenden. Y el dinero puede hacerte pensar que eres más grande, pero Pablo dice, acuérdate quién eras. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Yo tuve que reconocer, por la soberbia que había y existía en mí, que yo no era nada. Que el orgullo que yo sentía de haber nacido en la Ciudad de México y de criarme en los barrios de la ciudad era solamente vanidad. Tuve que reconocer que mi crianza de niño no fue dedicada en la verdad de Dios. Y tuve que reconocer que aunque en casa en el refrigerador teníamos una imagen y en la pared de la entrada teníamos un crucifijo, tuve que reconocer que yo estaba sin Cristo. Y tuve que reconocer que aunque yo era católico de boca colorada, porque no de hueso, porque no seguía todas las cosas que mandaba la religión popular, tuve que reconocer que yo estaba sin Cristo. Y a menos que uno reconozca que es huérfano, que no tiene linaje, que no tiene por qué sentirse orgulloso y que está totalmente desplazado en un desierto que puede resplandecer el cielo, uno puede entender lo que dice Pablo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Muchos hermanos, cuando vengo acá y gente que conozco, le tienen como un coraje a Estados Unidos y dicen, yo nunca me voy a ir para el norte. Hermano, visíteme, ni me interesa visitarme.
Sáquese la visa. No la necesito. México lindo, ¿y qué? Eso sí se lo saben. Y entonces, ¿qué pasa? Pero tú tienes que entender que yo ministrando en Estados Unidos por más de 25 años, veo gente en un país que los ha maltratado y que los ha humillado. Y tú tienes que entender que la gente sufre para mandar un poco de dinero hacia acá. Y tú tienes que entender que ellos, como dice la India María, no se sienten ni de aquí ni qué. Tú tienes que entender que muchos de ellos no pueden viajar para México porque no tienen sus documentos legales. Y tú tienes que entender que tú manejas libremente por Monterrey, pero que ellos manejando tienen nervios cuando ven una patrulla y están siempre en ascuas de que los vayan a detener. Y tú tienes que entender que hay gente que dura más de 30 años, toda una vida. A veces entre los hermanos ves un inmigrante que viene y ya tiene papeles, dice, este acaba de entrar. Y una vez hablaba con un hermano, dice, ¿y tú qué piensas? Dice, pues, sí soy hermano en Cristo, pero me da coraje, dice. Me da coraje. Y a quien le duele esperar tanto, aprecia más cuando finalmente tiene ese papel. Y al que no lo desprecia ni lo cuida. Nosotros entendemos que cuando se es ciudadano de una nación, se tiene ciertos derechos. Tenemos ciertos derechos. Por eso cuando yo viajo teniendo varios pasaportes, yo sé, si voy a Cuba sé cómo entrar. Si voy a Venezuela sé cómo entrar. No crean que llego ahí soy americano. ¿Tú crees que voy a los estadounidenses? De locura hueso. ¿Me entiendes? Según el país, según la ciudadanía, porque tienen ciertos ¿qué? Derechos aún fuera de su nación. Bueno, lo que está diciendo Pablo a los hermanos en Éfeso es que los gentiles no teníamos nada de derechos dentro de la ciudadanía de Israel. Estábamos alejados de esos derechos. ¿Tú sabes cuántos impuestos pagan los inmigrantes en Estados Unidos? Así. Y cuando se hace el reembolso anual, no les dan ¿qué? Nada. Nada, no les dan nada. Entonces se distingue entre el que es ciudadano y del que no es. Ustedes saben esto porque en estos últimos 10 años como que México se volvió un Estados Unidos. De pronto llegaron los haitianos y llegaron los ¿qué? Los cubanos y llegaron los venezolanos y llegaron... ¡Espérense! ¿A poco no? Ahora ya se sienten como estadounidenses, ¿a poco no? Y dio coraje cuando la mujer hondureña dijo que, ¿se acuerdan? Los frijoles no los quiso, ¿se acuerdan? Los que ven la tele se acuerdan, ¿no? Pero llegas a Estados Unidos y no hay derechos. Pero ¿qué pasa si te destruyen tu país? Como le está pasando a los hermanos en Ucrania. ¿Qué pasa si te destruyen tu país? ¿Qué ciudadanía eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo eres? Hermanos, nosotros, acuérdate, no teníamos ciudadanía de Israel. Y acuérdate que no éramos circuncisos. Y acuérdate que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Nosotros no podíamos entrar en el cielo porque éramos ajenos al pacto. No podíamos tener una relación con Dios porque el pacto era solamente por medio de los judíos. Así que imagínate aquellos que somos miembros de la iglesia y que no solamente amamos adorar, sino que nos gusta estar aquí. O no amamos estar aquí. No se nos hacen los mandamientos gravosos. Es una prioridad. Ahora, imagínate, ¿qué pasaría si no estuvieras aquí? ¿Dónde estarías antes? ¿Cómo te levantabas los domingos? Después de un partido de 3-0, te emborrachabas y al otro día no sabías ni quién eras. O si te gustaba bailar en las fiestas y andabas en la fiesta, te desvelabas y dice
una de las hermanas, no dormimos, hermano, porque los vecinos andaban en fiesta toda la noche. Eso éramos nosotros. Aquellos que tomamos licor, ¿qué hacíamos? Si tú nunca has vivido con un alcohólico, hermanos, no sabes la trauma que causa vivir con un alcohólico. No sabes la trauma que causa que tu padre se arrastre en el suelo, que lo asalten en la calle y lo dejen semidesnudo, que se vomite y que lo tengas que cargar a su casa. ¿Qué éramos antes? ¿Qué éramos antes? Dice ahí. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Mi esposa es de esa hermosa ciudad, León, Guanajuato, donde la vida, ¿qué? Eso de los versículos. ¿Cuál era la esperanza? No teníamos esperanza. No teníamos esperanza, dice ahí. Estábamos sin esperanza. No teníamos esperanza. ¿Cómo pasar una pandemia sin esperanza? ¿Cómo perder un ser querido sin esperanza? ¿Cómo perder la vida sin esperanza? La esperanza es todo lo que tenemos. Y dice Pablo, acuérdate, no tenías descendencia, no tenías linaje, no tenías genealogía, no tenías ciudadanía. ¿Qué eras antes? No éramos nada, hermanos. Y dice, sin esperanza, y luego dice, sin Dios. Si tú nunca te hincaste por el gran atrio de la Basílica en la Ciudad de México como lo hicimos nosotros, no entiendes. Hermanos, cuando uno llega a conocer la verdad, cuando llegas a entender quién es Dios, te das cuenta de quién éramos. Éramos huérfanos. No teníamos derechos de ciudadanía, ni derechos de heredad, ni derechos de los pactos. ¿Sabes por qué la iglesia primitiva creció en el primer siglo? Porque la iglesia primitiva tenía un lema, que es un versículo: la religión pura, ¿qué? Sin mácula, es visitar a los viudas de qué? De las huérfanas. Y como muchas de las personas eran tiradas a la calle, ¿sabes qué hacían los cristianos? Recogían a los niños que estaban sin esperanza para morir y se los llevaban y los educaban y los criaban. Por eso la iglesia tenía muchos huérfanos y eran miembros, gente que no tenían familias, que no sabían de dónde venían. Esto es frustrante, hermanos. No saber de dónde vengo, no saber quién es mamá, no saber quién es papá. Y otra cosa que es frustrante para alguien que es huérfano: ¿por qué papá y mamá no me llevaron? ¿Qué siente alguien que no lo quiere papá y mamá? O sea, ¿cómo papá y mamá no me llevó? Y esta es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es que estábamos sin Dios y sin esperanza. Éramos unos pequeños y no había nadie que nos pudiese o quisiese adoptar. Pero estar sin Dios en el mundo, luego dice Pablo, pero ahora, en Cristo, ¿qué? Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? O sea, Jesús, lo que Jesús hace es que Jesús abre el camino para que Dios nos adopte. Y la adopción es el regalo más grande de la vida. Porque la adopción nos da derechos. Porque la adopción nos da identidad. Porque la adopción nos da orgullo. ¿Tú sabes lo que significa tener un apellido? Significa que tu papá no te negó. ¿Sabes cómo se le dice eso legalmente? Cuando no te reconoce el padre, se le dice bastardo. Así es como se le dice. Por eso a veces el abuelo tiene que meter ahí la mano. Pero en aquel tiempo era el bastardo y ya. Y Dios, haciendo bastardos y siendo huérfanos, no teniendo nada, nos da una familia, nos da orgullo,
nos da una ciudadanía, nos da derechos, nos da los pactos que se habían prometido, porque Dios es rico en amor y misericordia con que nos amó, hermanos. Dios se detuvo al medio de la calle y nos recogió, y no lo tenía que hacer. ¿Y por qué lo hizo? Dice Pablo, acuérdate cómo era antes. ¿Sabes qué? Yo todavía tengo papá con vida, es una gran bendición. Mi papá no es muy expresivo, no es así como yo, todo extrovertido, muy introvertido papá. Pero hay algo que hace papá cuando salgo y cuando regreso. Ya tengo 46 años, ya estoy viejo, vamos a decirlo a uno, ¿no? Me puedo darme al cuello y le dice, Nico, déjame, te abrazo, te abrazo. Esta semana pasada, papá no le había hablado, estábamos ocupados, y papá pasó a la casa y llevaba una bolsa de manzanas y una bolsa de naranjas. Como si necesitasen naranjas o manzanas. Papá quería hablar conmigo. Papá se siente solo. Estaba con mamá, claro, pero tú no sabes cómo los padres se van sintiendo solos después de mucho tiempo porque se sienten ignorados, porque para tu vida es mucho más importante los negocios de esta vida y la escuela y tu familia, y te olvidas de ellos y los dejas solo y nada. ¿Tú sabes lo bonito que siente tener papá? Y sabes que no apreciamos a papá hasta que los perdemos. Y cuando el papá y mamá no están ahí, sentimos que los perdemos todos. ¿Sabías tú que en la Biblia Moisés fue un huérfano que fue adoptado por la hija de aquel gran faraón? ¿Sabes tú que en la Biblia, que si no hubiera sido por el gran José, un gran hombre de Dios, hermanos, que después se borra de los evangelios, ¿sabes qué pasa? José adoptó a Jesús, no era su hijo, hermanos. La Biblia está llena de esto. ¿Sabes tú que Esther salvó a todo el pueblo judío e hizo la celebración de la fiesta del Purim? Y ella era adoptada también. ¿Sabes tú la grandeza de los niños huérfanos? Y sabes tú que la historia de la adopción se torna a este final. Tú y yo estábamos sin padre. Tú y yo estábamos sin Dios. Tú y yo estábamos sin esperanza. Tú y yo estábamos sin ciudadanía. Tú y yo no teníamos ni orgullo ni identidad. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Dios se detiene en medio de la eternidad y dice, los voy a adoptar. El pueblo judío, que ya era su pueblo, no le hacía tanto caso a Dios, y por lo tanto dice Romanos capítulo 10 en el verso 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Sabes cómo le dijeron a aquella gentil cuando le está pidiendo a Jesús algo? Jesús le dijo, perrillo. Y dice ella, pues aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Fíjate el concepto que teníamos y de lo que éramos. Y dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Cuando un padre tiene varios hijos, siempre le pregunto, hermano, ¿cuál es tu hijo favorito? Diga, y siempre salen con la... No, yo amo a todos por igual, siempre, ¿verdad? Pero luego viene la segunda pregunta, hermano, pero ¿con cuál te identificas más? Y luego lo dicen esta. O sea, es lo mismo, ¿me entiendes? Pero es diferente. ¿Y sabes tú que a veces los hijos preferidos... Escúchame, hermano. Mario. Mariana, ponme atención porque tú es la preferida, ya vi. Pon atención. Escúchame. ¿Okay? Es la que menos te va a hacer caso. Te lo digo de una vez para que no te mueras. Gracias por la cara de esa amiga. Pero atención, diciendo. ¿Por qué? Porque a los que uno prefiere, hermanos, son los que más desaires se hacen. ¿O no es cierto? Son los que uno más procura y los que más desaires te hacen. Y Dios dice así, el pueblo judío me ha hecho desaires. No me ha hecho caso, está diciendo Dios. Y dice así,
yo os provocaré a celos. ¿Quieres saber cómo te va a hacer caso? Hazle a Maite como si fuera la preferida. ¿Qué está pasando? Va a decir esta Mariana. Y va a empezarte a procurar. Dios nos ha utilizado para provocar a celos a los judíos. Y dice, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí, ¿qué? Mis manos. ¿Tienes tú a tu papá en vida? Dale un abrazo, aunque no te lo pidan. Y como le digo yo a mi hijo cuando llega a la escuela, lo abrazo siempre por 21 segundos, ¿verdad? Porque ya está comprobado que el cerebro recibe una señal después de tiempo. ¿Tienes tú a tu papá? Abrázalo. Abrázalo, aunque no te lo pidan. Abrázalo por más de unos segundos, aunque no te lo pidan. Abrázalo porque llegará un día que no lo vas a poder abrazar. Dios tenía las manos extendidas y los judíos no lo quisieron abrazar. Le hizo todo en charola de plata. Mandó, se hizo humano y vino a los suyos y los suyos no de qué recibieron. ¿Y sabes qué dice Dios? He hecho la fiesta para los invitados judíos. Si no quieren entrar a la fiesta, dice, vayan los siervos y vengan y traigan a quien sea. Y ahí entramos nosotros, ¿me entiendes? No éramos los invitados, no éramos parte de la fiesta, pero aquellos le rechazaron. Y dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, ¿qué? Y contradictor. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios nos abrazó sin tenernos que abrazar. Y yo le digo siempre esto en oración: bendito Padre, aunque fue por celos, gracias por recibirme como hijo. Porque ¿sabes qué siente un niño huérfano cuando lo adoptan? A veces tú estás, no mamá, otra vez lo mismo, ya. Pero bien calientita la comida. Muchos niños no tienen quien les cocine. ¿Sabes qué hace Dios? Nos adopta, nos da esta familia, nos da derechos, nos hace ciudadanos, nos perdona los pecados, nos da el Santo Espíritu suyo, Dios. Y si nosotros no recordamos como Pablo nos indica, podremos llegar a olvidar la bendición que tenemos en Cristo, ¿qué? Jesús. Abrió los brazos Dios y los judíos no lo abrazaron, pero muchos de nosotros corrimos a sus brazos. ¿Por qué? Porque la vida nos es difícil, la vida es complicada, pero la vida es muy triste cuando no tienes a Dios y cuando no tienes una esperanza. Pero cuando tienes a Dios y una esperanza, aunque la vida sea difícil, sabes que un día tu Padre te dará la heredad eterna. Y por eso dice Pablo, podemos decirle Abba, ¿qué? Abba Padre. Que en términos en español sería como si dijeras papito. Cuando yo voy a la Cuba, los hermanos oran así, dicen papito Dios, así dicen ellos, papito Dios, porque es con cariño. Y la invitación que te hago esta tarde: ¿quieres seguir siendo huérfano? Vete de este lugar y sigue siendo huérfano. ¿Quieres dejar a Dios con los brazos extendidos? Sal. Pero ¿qué pasa si te digo que hoy puedes tener un Padre compasivo, misericordioso, que te ama, y un Padre que te va a dar identidad, derechos, heredad, perdón y vida eterna? Eso es papá Dios. Si yo siento hermoso cuando mi papá me agarra el cuello y me abraza, siento mucho más hermoso cuando papá Dios nos abraza. Y en los momentos más difíciles Dios nos ha abrazado. Son tristes, sí, pero ahí está papá Dios. Yo te invito
No dejes a papá Dios con los brazos extendidos. Ven. Pero si te preguntas cómo, si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué no decirlo frente de todos? Si lo confiesas, ¿por qué no arrepentirte de todo lo que has hecho mal? Te arrepientes. ¿Por qué no pasar por las Shemaim, por las aguas, por la vida y recibir el don del Espíritu Santo y el perdón de pecados? Te invito, hermanos, qué bendición tenemos en que Dios nos ha adoptado, aunque no éramos parte de su pueblo. Vamos a poner de pie, cantemos un himno y Dios que está nuestro hermano y a cantar. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias.